Continuamos con el tema 3, tema en el cual vamos a hablar sobre las clases y los objetos. En este tema vamos a ver definiciones básicas acerca de las clases, los objetos, la relación que hay entre ellos, también las diferencias, porque muchas personas se confunden acerca de lo que es una clase y un objeto, y todo eso lo veremos en este tema, ¿no? Una definición, cuál es la sintaxis general, cuáles son las características generales que tiene cada uno, y también un ejemplo de creación y de definición, ¿no? Que es distinto crear y definir. Ahora, vamos a irnos al código. Yo voy a crear acá un proyecto nuevo en el cual yo voy a hacer una Java Application y le voy a llamar eh, app1, ¿sí? Así le voy a llamar, app1. Finalizo, espero un poco y aquí tenemos nuestra interfaz para poder realizar el código. Yo voy a borrar todo esto para que se nos haga más limpio y más fácil. Y voy a minimizar esto acá. También voy a agrandar el código para poder ver lo que estamos haciendo. Ahora, muchachos, básicamente tenemos lo que son las clases y los objetos, como se explicó en el tema anterior. eh, las clases tienen adentro lo que son los atributos, los métodos, los constructores, etcétera. Y la sintaxis general de una clase básicamente es la definición, luego tiene una serie de atributos. Por ejemplo, yo voy a comentar aquí atributos, tiene una serie de métodos, también tiene una serie de constructores o constructores. La primera cosa que es necesario que se entienda muy bien es saber organizar el código, saber dónde tenemos que hacer o dónde tenemos que programar, en qué parte. Una clase siempre abre y cierra llaves, obviamente, y dentro de ella hay atributos que son variables que uno crea, así como una variable de tipo entero, una variable del tipo float, booleana, etc. Solo eso, solo la definición. Constructores que realmente son acciones o funciones, son métodos también, pero o sea, no son ni acciones ni funciones, pero se comportan exactamente como los métodos. Y también los métodos que son acciones y funciones, o sea, son procedimientos. Procedimientos que reciben un parámetro o varios parámetros, eh, ya sea string, booleano, o sea, reciben varios parámetros como entrada. Y también ellos pueden ser acciones, como en este caso tenemos el main, que el main es una acción. Recordamos que la sintaxis de los procedimientos es el modo de acceso, público, protegido, privado. En el caso de la clase principal utilizamos la palabra static. Void para las acciones, para las funciones ponemos el tipo de datos que vamos a retornar y el nombre, además de una lista de parámetros que vamos a recibir. En este caso del main en particular vamos a recibir un arreglo de string llamado args, de argumento. Lo cierto es que fuera, o los únicos elementos en donde nosotros podemos establecer lógica son dentro de los métodos. También lo podríamos hacer dentro de un constructor, pero no es adecuado, pero se puede hacer. Pero solo dentro de los métodos en donde nosotros podemos establecer lógica. Por ejemplo, nosotros podríamos colocar un if dentro de un método y ya. Pero si nosotros buscamos de colocar un if también fuera del método, pero dentro de la clase, esto nos daría un error. ¿Por qué? Porque básicamente, mira, aquí dice, una expresión ilegal. Nosotros no podemos hacer esto, porque todas y absolutamente todas las clases se organizan de esta manera, incluso la clase principal, que es la que estamos viendo ahorita. Entonces, las clases tienen atributos, constructores y métodos. ¿Cómo nosotros podríamos saber que estamos haciendo las cosas mal? Porque, por ejemplo, el IDE, si usan este que es NetBeans, no te da sugerencias. Fíjense, yo aquí adentro, voy a borrar esto de nuevo, yo aquí adentro escribí la palabra if y le di al control espacio, y él me da opciones, ¿ves? Yo elijo cualquiera
y aquí la tengo. Pero si yo le doy aquí a if y le doy al control espacio, él no me va a ofrecer la estructura de control de flujo de datos como tal. Entonces, básicamente, yo aquí no puedo establecer un if ni ningún elemento de lógica. Lo máximo que puedo hacer es, fuera de los métodos, es crear variables, como por ejemplo, un entero a o un entero x, y ya esta variable, esto es lo único que yo podría hacer. Si yo aquí abajo le quiero decirle que a le asigno 2, estas cositas no se pueden hacer porque la lógica del negocio solo va encapsulada dentro de los métodos. Es importante que aprendamos a diferenciar eso, porque por experiencia se los digo, muchos estudiantes tienen errores allí. Ahora, ¿cómo hacemos para crear una clase que no sea la clase principal? Nos vamos al proyecto, donde está la tacita de té o de café. Básicamente dentro del paquete app1 nosotros le vamos a dar clic derecho al paquete y le vamos a decir new Java class. En el caso de los que lo tengan en español, lo pueden llamar clase. Nosotros a esta clase le vamos a llamar, por ejemplo, persona, la típica clase persona con que nos enseñaron a todos. Como recomendación, las clases deben tener la primera letra en mayúscula y seguir una notación que se llama camel notation o notación de camello, camel case también se le dice, que no consiste en tener espacios y seguir escribiendo porque eso no está bien. También se podrían poner guiones bajos para decir persona, banco, no sé, por ejemplo, pero en Java utiliza la convención camel case en el cual nosotros en los espacios básicamente utilizamos, en vez de espacios o guiones bajos, colocamos en mayúscula la letra de la siguiente palabra que va pegadito. Entonces, es muy importante que sepamos de una vez trabajar de manera disciplinada y de manera ordenada. Es estrictamente necesario. Ok, ahora vamos a acercar esto. Acabo de crear una clase. Esta clase solo tiene tres cosas, o dos cosas, perdón. Una, el paquete a la que pertenece. Veamos que el paquete app1 es el paquete en la que pertenece, por lo tanto esta clase, como está dentro de app1, debe colocar la palabra package y el nombre del paquete. Y también tiene el public, la palabra reservada class y el nombre de la clase que nosotros colocamos. Esto es una clase y dentro de la clase, vuelvo y repito, atributos, constructores o constructor y métodos. Solo van estas tres cosas dentro de las clases personas. Dentro de una clase solo van estas tres cosas. Bien, ahora, ¿qué es una clase? Básicamente, una clase es una plantilla, por decirlo así, es un molde en el cual nosotros vamos a sacar varias copias de ese molde. Por ejemplo, tenemos un molde de hacer cupcakes o de hacer, qué sé yo, tortas. Y las tortas, obviamente, la tortera tiene un molde, ¿no? Redondo, de la figura geométrica que sea. La clase es el molde en donde nosotros vamos a hacer la torta. La característica que tenga el molde, básicamente, es de la forma en que van a ser las tortas. La masa de la torta es el objeto, o la torta como tal es el objeto. ¿Por qué? Porque un objeto es una instancia de una clase. Un objeto es una copia de esa plantilla, de ese template, de lo que es la clase. En este caso, si yo aquí adentro, cosa que por ahora no podemos hacer más nada, porque nos estaríamos metiendo con temas que vamos a decir después, pero si yo aquí adentro defino un conjunto de propiedades y de características, cada objeto que yo cree de la misma clase va a tener una copia de todo lo que está aquí adentro. Por ahora, nosotros estamos definiendo nuestro propio tipo de datos. Hasta ahora conocemos tipos de datos primitivos y tipos de datos abstractos, como por ejemplo
el entero, que es primitivo, el float, el boolean, el double, etcétera. Los tipos de datos estructurados, como por ejemplo el arreglo, los archivos, etcétera, el registro, pero también están los tipos de datos abstractos, que son los objetos. ¿Por qué se llaman abstractos? Básicamente porque nosotros le podemos dar una forma, la forma que nosotros queramos. Es por eso que es tan bonita y tan interesante la programación orientada a objetos. Una vez que nosotros creamos una clase y aquí adentro ponemos un conjunto de características, ya el nombre de la clase, o la clase como tal representará para nosotros un tipo de dato. Por lo tanto, si nosotros declaramos una variable así, por ejemplo el entero de edad, nosotros decimos primero tipo de dato y luego el nombre, para nosotros crear un objeto que no es más que una variable, pero de una clase, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente, exactamente igual, tipo de dato y el nombre del objeto, vamos a llamarle P1 por ejemplo. Acá nosotros estamos creando un objeto llamado P1 que es del tipo persona. Óigase bien como lo estoy hablando. Un objeto llamado P1 que es del tipo persona. Ya no sería correcto decirle a esto variable. A esto sí se le puede decir variable, porque es un tipo de dato primitivo. Pero ya esto, como va a contener un conjunto de cosas dentro, que nosotros no se lo hemos dado todavía, pero en algún momento lo vamos a hacer, básicamente esto es un tipo de dato abstracto, o es un objeto, pues, que proviene de un tipo de dato definido por ti, el cual tú le vas a dar sus características y le vas a dar también el comportamiento que tú desees que tenga. Entonces, acá nosotros estamos declarando un objeto, pero realmente no lo estamos creando. Aquí solo estamos diciendo que en el scope, o sea, acá donde estamos en el lienzo, en el sitio donde estamos programando, no puede haber nadie que se llame P1. Por ejemplo, yo creo un float llamado P1 y no lo voy a poder hacer porque ya hay alguien que se llama así. Bien, fíjense que aquí que dice variable P1 is already defined in method main. O sea, básicamente ya está definida en el método principal. Ahora, acá nosotros estamos básicamente creando, declarando un objeto, pero para crearlo en la memoria principal es necesario que nosotros coloquemos lo siguiente. Utilicemos el operador new, que se va a explicar con detalle cuando veamos los constructores, y volvemos a escribir el nombre del tipo de dato acá. Así como lo hicimos anteriormente con los escáneres, con los archivos, etcétera, con los arreglos, con todo lo que vimos en Java 1. Ahora, aquí ya se está reservando el espacio de memoria que él tenga aquí adentro. Si nosotros queremos crear otro objeto, por ejemplo, un objeto llamado P2, el objeto P2 va a tener la misma estructura que el objeto P1, porque los dos provienen de la clase persona, pero cada quien tiene derecho a guardar dentro de sí datos distintos. Por ejemplo, vamos a hacer solo uno, ¿sí? Por ejemplo, yo dentro de la clase persona defino un entero, vamos a llamar un string, llamado o que se llama nombre. A esto es lo que se le llama atributo, pero eso lo explicaremos con detalle en el próximo video. Entonces, la clase, que es una plantilla, repito, es una plantilla, tiene adentro una variable del tipo string llamada nombre. Eso significa que estos dos objetos que provienen de la misma plantilla, recuerden, el molde de la torta y esta es la torta como tal, tengo dos tortas que provienen del mismo molde. Entonces, básicamente, ellos dos poseen dentro de sí un nombre, pero yo en P1 puedo guardar un nombre distinto que en P2. Por ejemplo, yo podría decir esto, P1 punto, y aquí accedo o alcanzo lo que está dentro de él, que son sus propias propiedades, y aquí le asigno, por ejemplo, Juana. Y a P2, que es el objeto P2, dentro de la variable nombre, yo le voy a colocar, no sé, Pedro.
Ahora fíjense, dentro de la copia de persona llamada P1, yo estoy guardando dentro del atributo nombre esto, y lo mismo estoy haciendo dentro de P2. Si yo hago un system.out.print y boto la información, por ejemplo, de P1, o sea, boto el nombre de P1, básicamente yo al correr esto me debería salir por pantalla la palabrita Juana. ¿Ves? Pero si yo hago lo mismo pero con P2, debería salirme Pedro. ¿Por qué uno es distinto? ¿Por qué los dos me salen distintos? Porque aunque cada objeto tiene la misma estructura porque proviene de la clase persona, nosotros básicamente cada objeto es distinto dentro, o sea, es igual a nivel de estructura, pero a nivel de los datos que guardan dentro de esa estructura, pueden, o mejor dicho, deberían variar. Es por eso que este paradigma se le dan unos usos impresionantes. Ahora, ya vimos lo que era una clase y vimos lo que es un objeto. Espero que hayan entendido y básicamente nos vemos en el próximo video en donde nosotros vamos a hablar sobre los atributos, que fue lo primero que vimos acá. Y antes de irnos, básicamente la relación que tiene un objeto y una clase es que el objeto es como que la copia materializada de lo que es la plantilla. Esa es la relación que tienen ellos dos, que tú puedes sacar muchos objetos de una plantilla y todas las cosas, por ejemplo, yo aquí digo P1 punto y solamente me sale nombre, pero si yo agrego otra cosa aquí, por ejemplo apellido, podemos ver aquí que tanto P1 como P2 tienen un propio nombre y un propio apellido. Entonces, la relación básicamente entre uno y otro es esa, que ellos tienen una copia de, de lo que se define en la plantilla, y cualquier cosa que le vayamos agregando a la plantilla se le vaya agregando a todos los objetos que sean de esa plantilla. Nos vemos entonces en el próximo video.